Hola, buenas. Me llamo David Quintero y ahora voy a presentar el punto de las bases de datos distribuidas. Primero, ¿qué es una base de datos distribuida? Una base de datos distribuida es, en pocas palabras, un conjunto de varias bases de datos relacionadas que se interconectan por una red de comunicaciones. También voy a hablar un poquito del sistema de base de datos. Este es un sistema que une varios sitios de base de datos por un sistema de comunicaciones para que el usuario acceda de cualquier parte de la red como si fuera el local. Además, también tenemos la replicación. La replicación copia y mantiene actualizados los datos de varios nodos de base de datos. Ahora voy a hablar también de las características de las bases de datos distribuidas. Entre las características tenemos, por ejemplo, que está formada por varios ordenadores. También los ordenadores se pueden llamar nodos. Los nodos se comunican entre sí mediante una red de comunicaciones. Cada ordenador de la red tiene su propia autonomía y generalmente no depende de ningún sitio central. Además funciona dependiendo de su localización y la base de datos funciona independientemente del equipo, el sistema operativo o la red. Después también hablaremos un poco de las transacciones. Hola, buenas, me llamo David Quintero y voy a presentar la parte de transacciones distribuidas. Os preguntaréis, ¿qué es una transacción? Bueno, pues una transacción es la unidad de ejecución de un programa que accede y actualiza datos. Vale, existen dos tipos de transacciones, ¿no? Serían las locales y las globales. Las locales, por su parte, como indica su nombre, solamente van a poder hacerse localmente en una base de datos. Sin embargo, las globales se podrán hacer en varias bases de datos. Los métodos de bloqueo empleados por los sistemas distribuidos varían en el modo en el que el gestor de bloqueo trata los datos replicados. Se presentan dos posibles enfoques, único y distribuido. El único, hay un único gestor que está en una máquina. Las transacciones envían solicitudes de bloqueo a esta máquina que determina cuándo puede conceder el bloqueo. Distribuido. La función del gestor está entre las máquinas. Cada transacción envía una petición de bloqueo al sitio donde se encuentran los datos almacenados que se encargan de gestionar la petición. Si los datos están replicados entre varias máquinas, se marca una como sitio principal y es el que recibe las consultas y las peticiones de datos.